Y el libro de Miqueas ha sido un libro muy acorde a las épocas que estamos viviendo, a los días que estamos viviendo, sin ser alarmistas, pero manteniendo un justo equilibrio histórico. Podríamos decir que el mundo está, dice la Biblia, como con dolores de parto. El mundo está en decadencia, en corrupción. Y cuando una fruta empieza a podrirse, nadie se sienta, ay, déjalo, a lo mejor en unos días ya va a estar bien. No, ya sabemos que si empezó a podrirse, el proceso natural va a continuar hasta que eventualmente toda la fruta esté podrida. O sea, sin ser alarmistas, el mundo está de cierta forma así. Y Miqueas eso le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y Miqueas, el mensaje que da es: la nación está sufriendo y el pueblo está sufriendo, y la nación sufrirá. Uno, está sufriendo porque los ricos han menospreciado al pobre, han abusado del pobre, han robado a las viudas, han maltratado a los huérfanos. El pueblo ha sufrido porque las autoridades son corruptas, porque las autoridades buscan su propio beneficio, y así han sufrido los pobres, los huérfanos, las viudas. El pueblo ha sufrido porque los sacerdotes, aquellos que deberían ser quienes dieran consuelo, se han corrompido también y están profetizando para ver quién les paga, y a ellos les profetizan cosas buenas. Entonces el pueblo está sufriendo, y como consecuencia de ello vendrá el castigo. Pero no es un castigo impuesto por Dios, o no es un castigo aleatorio. Es Dios los va a sacar su mano de ustedes, y van a sufrir las consecuencias de lo que están haciendo. Y Asiria va a venir y los va a invadir, y van a padecer y van a sufrir, porque muchas veces se les dijo: arrepiéntanse, traten bien al huérfano, traten bien a las viudas, hagan cosas buenas, no sean avariciosos, no sean ratas, no sean ladrones. Y no quisieron hacer caso, entonces van a empezar a padecer las consecuencias. Y en el capítulo 7 Miqueas empezó a decirle, empezó a caminar en su ciudad triste, abatido. Todo es corrupción. Y hacíamos un símil, no recuerdo si un miércoles o un domingo, que como si caminaras en las zonas peligrosas de cada ciudad. Cada ciudad tiene sus zonas peligrosas. Como si caminaras en esas zonas peligrosas a las 2 de la mañana y esperando encontrar a alguien haciendo actos bondadosos. No hay. Así Miqueas recorre la ciudad, el país, y no hay alguien que haga lo bueno. Y en este último capítulo el profeta habla a la gente de su época, pero también nos habla a nosotros. Esto es lo hermoso y lo complicado de la profecía, porque les dice a la nación que van a ser destruidos, pero que serán restaurados. Y efectivamente el pueblo sufrió, fueron llevados a cautividad por 70 años, sufrieron, y después regresaron y restauraron la ciudad alrededor del año 445. Pero también se volverá a cumplir esta profecía, porque la sanidad o la restauración de su pueblo, del pueblo de Dios, será cuando Él venga una vez más. Hoy vamos a leer Miqueas 7, verso 11 al 14. Vamos a orar. Padre, tu palabra es para estos tiempos, siempre es para estos tiempos, y tu palabra es para mí, para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos, que podamos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Haz lo que tengas que hacer. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas 7:11 dice: en aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Con Nehemías, cuando el pueblo regresó, con Nehemías empezaron la reconstrucción. Cuando volvieron de la cautividad, habían estado en Egipto, Babilonia, en Asiria últimamente, y ahí se cumplió. Pero en aquel día se refiere también al día del Señor, al último día, a la nueva Jerusalén, a cuando Jesucristo venga una vez más. Por eso decía que la profecía se cumplió, pero está por cumplirse, porque el pueblo de Jerusalén vivió esta profecía, y la iglesia espiritual o el pueblo espiritual de Dios continúa en espera de este cumplimiento. Isaías, que es contemporáneo de Miqueas, también escribe lo siguiente, Isaías 27:12: sin embargo, llegará el día cuando el Señor los reunirá como grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo,
desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo del Egipto al occidente. Isaías 43, 5, 7 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur: traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Y estas palabras continúan cumpliéndose. Cuando Jerusalén fue cautivo, los cautivaron y los llevaron al exilio a Siria. Después regresan, se cumple esta palabra. En 1944-45, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel para fines prácticos dejó de existir y se vuelve a formar una vez la nación de Israel bajo el Tratado de Balfour, cuando después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas se reúnen y otorgan un territorio a Israel. Y si han leído la historia de todos los lugares del mundo, principalmente de Rusia, de Polonia, que había muchos inmigrantes judíos, regresaron y establecieron Israel una vez más. La higuera dio su fruto. Ahí se cumplió esta profecía, y se cumplirá cuando de manera espiritual el pueblo espiritual, más bien el hijo espiritual es de Dios, sean redimidos cuando Jesucristo venga una vez más. El próximo episodio que los cristianos esperamos es el arrebatamiento. Hay dos teorías, la una o la otra, no sabemos cómo va a ser, pero hay dos teorías. Uno, que el próximo episodio que estamos esperando es el arrebatamiento. El cristiano desaparece, hay vacío en el mundo, Jesucristo viene una vez más y empiezan estos dolores. La otra teoría es que los cristianos padecen la tribulación, sea como sea, con tribulación o sin tribulación, el cristiano estará seguro. No tengas miedo, dice este verso. Yo estoy contigo, seamos arrebatados o permanezcamos en la tribulación, la iglesia, no debemos tener miedo. Este es un tema que también domina la profecía de Ezequiel. Ezequiel 20:34 dice: también con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso, y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. Los prógromos es cuando los judíos fueron expulsados de su tierra y fueron asesinados en otros países, en otros lugares. Y dice la Biblia, y si vemos la historia, esto se cumplió, porque Israel regresó a la nación. No había nación, no había territorio, habían dejado de existir. Y como un país fue formado en un solo día, Israel es la prueba. La palabra se cumple. Ahora, la ciudad, el evento próximo que vivieron el pueblo de Israel fue cuando la ciudad fue restaurada después de haber pasado 70 años en el exilio, y bajo Ciro regresan de la cautividad. Amós 9:11. En este día vamos a leer muchos versos porque son lo que respalda el mensaje. Amós 9:11 dice: en aquel día, una vez más, cuando Cristo venga, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas las reedificaré y restauraré su gloria anterior. Zacarías 12:6 dice: en aquel día, una vez más la expresión, en aquel día yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña, o como una antorcha encendida entre los manojos de grano. Destruirán con fuego a las naciones vecinas a la derecha y a la izquierda, mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá ¿qué? Segura. Entonces, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos ese Israel, esos hijos de Dios, esa nación santa. Entonces, no temas. Ahora, no es para decir, bueno, yo estoy seguro acá, pues a ver, dispárame para que veas, no, pues te vas a morir. No, me voy a poner enfrente del tren porque a mí ningún mal me va a hacer, que me pique la culebra. No, hay que ser juicioso. O sea, esta pandemia no es para que entremos en psicosis. Ay, es que hay. Bueno, más adelante vamos a ver algo. Dice la Biblia que las fronteras serían extendidas para dar cabida a todas las personas que inundarán Jerusalén, que van a llegar desde todas las naciones. Isaías 49:20: las generaciones nacidas en el destierro regresarán y dirán: necesitamos más espacio.
este lugar está lleno de gente. Y yo tomé, al estar estudiando, al estar preparando, yo tomé esta profecía, esta palabra para mí, para esta iglesia. Yo creo que Dios quiere hacer algo con esta congregación, que va a usarnos con algún propósito específico en nuestra comunidad. Dios quiere hacerlo, pero nosotros debemos de participar, debemos invitar, evangelizar. La gente está dispuesta ya. Isaías 54:2 dice: agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Ahora, si bien Miqueas les está diciendo al pueblo que será reconstruido, ¿qué implicación tiene la palabra reconstruir? Que está destruido. Entonces, si bien Miqueas les dice, porque ahí la nación aún no había sido destruida, ellos viven tranquilos en sus casas y les dice: esta nación va a ser reconstruida. ¿Qué piensan ellos? Pero si no está destruida, o sea, por eso van a padecer, serán destruidos, pero no se fijen en eso, porque Dios los restaurará, porque volverá a ser una nación. Miren hacia adelante. El día fijado, Dios ya fijó el día, y ese día llegará en que serán reconstruidos. Quizá tu paz, quizá tu seguridad está destruida. Quizá tu confianza como ser humano está destruida. O quizá tu confianza en el ser humano está destruida. O quizá su tranquilidad está destruida o está dañada por esto del COVID-19 o el coronavirus, y hay algunos que están así temerosos. Dios cuida de ti. Él reconstruye tu seguridad. Lo que le está diciendo Miqueas al pueblo es: tú no vas a poder reconstruir tu seguridad en ti mismo con tus medios. Si esperas en tus medios, frústrate, porque Asiria va a llegar y te va a invadir. Y si tú confías en ti, te vas a destruir, te vas a querer matar, porque vas a decir: no es posible. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Tu seguridad está en Dios. Tu seguridad está en Cristo. Antes de la llegada de Jesús, en los tiempos bíblicos, solamente los judíos se consideraban como hijos de Dios. Después de que Jesús murió en la cruz, abrió las cortinas, se rompieron las cortinas para que todo el que cree, cuando Cristo venga una vez más, no será para llevarse solamente a los judíos, sino para todo aquel que cree en Él. Incluso aquellos que le traspasaron, si se arrepienten, sí. Incluso aquellos que hoy se mofan de Jesucristo, si se arrepienten, sí. Incluso aquellos que hoy maldicen, si se arrepienten, sí. Iglesia, estamos viviendo el cumplimiento de la profecía, porque al mismo tiempo que miles de personas siguen reconociendo o reconocen a Jesús como Salvador, miles de personas siguen blasfemando el nombre de Jesús. El mundo está en decadencia, en descomposición, desolado. La iglesia está en todo el mundo, pero en todo el mundo hay desolación. Qué dualidad, qué contradicción. En tiempos en que la palabra está siendo más predicada en todo el mundo, es en tiempos en que las personas viven peor cuando no tienen a Dios. Todo lo que estamos viendo culturalmente, los excesos, los abusos, la decadencia, la descomposición. La iglesia del Nazareno está en 167 países de todo el mundo. Entonces, la historia profética sigue desarrollándose. Nuestro Señor Jesús viene una vez más. Por eso vemos tanta maldad, por eso vemos tantas guerras, por eso vemos tantos excesos, el cambio climático, pobreza extrema, riqueza insultante en algunos cuantos. Vemos esta necesidad. Estamos como si estuviéramos en los tiempos de Miqueas. El poderoso se encumbra, no le importan los demás. Hay mucha pseudo espiritualidad, grupos que se levantan predicando lo que se les viene en mente, no lo que viene en la palabra de Dios. Gentes haciendo énfasis en como dice el refrán, sacan un texto fuera del contexto para hacer un pretexto, y gentes que les sigue. Lo veíamos hace varias semanas, ¿no recuerdan?
como hijos jovencitos que crecieron en la iglesia, después se desviaron, empezaron a desviarse, y son los excesos que hemos visto en Waco, Texas, en la Guyana. Grupos que se levantan, hombres, mujeres que se levantan y confundiendo. Y si no nos aferramos a la palabra, debemos tener cuidado, porque estamos en esos tiempos. La palabra que Miqueas dio al pueblo es la palabra vigente para nosotros ahora. Es tiempo de seguir predicando. Oaxaca tiene que saber que Jesús es Dios, que Jesús es Rey. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo, porque dice la Biblia que llegará el tiempo que la gente tenga necesidad, comezón de oír la palabra, y no habrá quien predique. Ahora es tiempo. Tú aquí, ¿por quién estás orando? ¿A quién le estás compartiendo? ¿A quién estás discipulando? Porque habrá un día en que ya no se va a hacer. Mateo 24:14 dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Y cuando venga el fin, ya no habrá oportunidad de predicar. ¿Recuerdas? Hay una parábola que nuestro Señor Jesús cuenta de un hombre rico que siempre tenía todo en su mesa, y estaba un pobre ahí necesitado, y se alimentaba de las migajas, nada le daba, y mueren los dos. Y el que siempre estuvo pobre sin nada fue al seno de Abraham, y el rico en la tierra, el ostentoso, no fue al seno de Abraham. Y ve a Jesús y le dice: mira, por favor, manda a alguien a mi familia para que les avisen que esto es verdad. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuál es la historia? Dice: no. Allá hay personas que les puedan hablar. Y la pregunta es: ¿sí? ¿Estamos hablando? Allá hay personas que les pueden hablar. Si un ángel mismo descendiera, ni al ángel le creerían. Este es el tiempo de compartir la palabra, porque el fin aún no llega. Entonces sigamos predicando, principalmente con nuestra vida, no con nuestras palabras. Si se requiere, usemos las palabras. Miqueas tiene una seguridad, Miqueas tiene una certeza: el pueblo de Dios será restaurado. El pueblo de Dios será restaurado. Pero antes de eso habrá un tiempo de desolación. Y esto lo vemos en nuestra vida en diferentes etapas, porque como humanos somos a veces necios. Viene la necesidad, el dolor, el sufrimiento, y Dios nos restaura y estamos bien, y después nos confiamos, nos olvidamos, empezamos a irnos por la libre y padecemos las consecuencias, y clamamos a Dios, y Dios nos restaura y nos levanta y estamos bien. Y antes de la restauración habrá un tiempo de desolación. Antes de que Cristo venga, la cosa estará peor. Miqueas 7:12 dice: vendrá gente de muchas naciones y te honrará, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates, y desde los mares distantes y las montañas lejanas. El río Éufrates era parte de la frontera entre Asiria e Israel, y era la frontera en el país en los tiempos de David como rey. Segunda de Samuel 8:3. David destruyó las fuerzas de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando Hadad-Ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. El río servía como una frontera natural. Cuando dice desde las mares distantes y las montañas lejanas, era la forma de decir en ese entonces desde toda la tierra. Desde toda la tierra. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, reunirá a su pueblo desde cualquier rincón, desde cualquier tribu, selva que tú ni tienes idea. Él vendrá a rescatar, pero vendrá a traer juicio a aquel que le rechazó, de cualquier ciudad, tribu o nación. Será el día del juicio divino. Amós 5:18 dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen: si tan solo hoy fuera el día del Señor? Ya ven pronto, Señor Jesús. Y dijeron: no tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. ¿Pero a quién traerá oscuridad? A los que han despreciado a Dios. No a ti, no te dice a ti: tú teme, ten miedo. Tú eres salvo por gracia.
Tú tienes una relación con Jesucristo, tú tienes el perdón de tus pecados. No es para que tú tiembles, tú alégrate, tú gózate, regocíjate, porque el galardón es grande. Porque cuando ese día será un día de gozo, de fiesta para los que han creído, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Todos aquellos que han rechazado, que han menospreciado, que han ignorado a Dios, ellos será día de oscuridad. Joel 2:1 dice: toquen alarma en Jerusalén, den el grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Una vez más, no es para ti. No digas tú, a menos que tú estás haciendo, que tengas dudas de tu salvación, entonces ponte a cuentas. Miqueas 7:13 continúa: sin embargo, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que la habitan. Decía hace un momento, la profecía es, dije en una ocasión, la profecía es como una pintura, como un paisaje de montañas, en que atrás de la montaña hay otra montaña, y en el paisaje lo ves bien, ves las montañas, pero no sabes la distancia que hay entre las montañas. Hay profecías que las vivió el pueblo de Israel, pero atrás esa misma profecía se cumplirá otra vez más, porque una generación vivió este desastre, esta desgracia, vivió el cumplimiento de ser llevados en cautiverio. Pero la palabra también dice que será la desolación en el día final, cuando todas las naciones de la tierra experimenten el juicio de Dios por sus maldades. Y la generación que despreció a Dios no va a dejar de cosechar el fruto de sus obras. Todo aquel que despreció a Dios sufrirá el desprecio, las consecuencias del desprecio que le hizo a Dios. Proverbios 1:31: por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera, y se ahogarán con sus propias intrigas. Tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera, y se ahogarán con sus propias intrigas. Isaías 3:10-11: díganles a los justos que a ellos, ¿qué? Créelo, iglesia, porque no es tu justicia, es la justicia de Dios en ti. Díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Ahora, no es que tú te la hayas ganado, Cristo la ganó por ti. En cambio, los malvados están condenados porque recibirán exactamente lo que se merecen. Tú estás bien, iglesia, tú estás bien, estaremos bien. El malvado cosechará el fruto de su desprecio a Dios, porque en ese entonces, como ahora, Dios perdona los pecados, y dice la Biblia, lo leímos hace unas semanas, son echados a lo profundo del mar. Pero algunas veces Dios permite las consecuencias, y las consecuencias te alcanzan. Eres salvo para la eternidad, pero en ocasiones en esta vida padeces las consecuencias de lo que has hecho. Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Verso 14 de Miqueas 7: oh Señor, ora Miqueas, protege a tu pueblo con tu vara de pastor, guía a tu rebaño, tu posesión más preciada. Miqueas aquí, ¿recuerdan? Hace unas semanas Miqueas dijo: mi confianza está en Dios, mi Dios me escuchará. Entonces, Miqueas está en medio de un pueblo necio, de un pueblo cruel, de un pueblo victimario, que lo han despreciado a él. Pero aún ahí Miqueas dice: mi confianza está en Dios, yo esperaré en Él, mi Dios me escucha. Miqueas ha puesto la vista en Dios, sabe que lo escucha, y este verso es como un canto de adoración. El profeta está intercediendo por su pueblo. El profeta vive en medio de un pueblo que está despreciando a Dios, y Dios lo empuja a interceder por él. Y mira, cuando Dios está por hacer algo, empuja a su pueblo a orar. Si de repente te despiertas a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana y sientes, oyes, piensas, ay, mejor fuera a orar, no eres tú, es Dios. Porque diciendo honestos, no es que estés muy preocupado por orar a las 3 de la mañana, ¿no? Pero si por alguna razón te despiertas y piensas, ay, como mejor orara, es Dios que quiere hacer algo. La condena para el pueblo será mortal. El pueblo va a padecer las consecuencias. Miqueas solamente tiene una esperanza: que nuestro Dios se acuerde de su pacto, que nuestro Dios
recuerde su pacto. Deuteronomio 32:9 dice: pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Deuteronomio 4:20: recuerden que el Señor su Dios los rescató del horno para fundir hierro que era Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada, y eso es lo que ahora son. Miqueas dice: oh Señor, con tu vara de pastor condúcenos. En el hebreo esta palabra vara se puede traducir, que se tradujo como vara acá, se puede traducir como garrote, cayado, bastón, vara, cetro. O sea, por el contexto, Miqueas está diciendo: Señor, ya has tratado con tu pueblo con la vara, ahora trátalos con tu cayado de pastor, trátalos con el cuidado del pastor. Nuestro Dios será tanto el pastor como rey de su pueblo. Ahora Miqueas ve a su pueblo como un rebaño que necesita ser pastoreado, y nos recuerda al rey pastor que fue David. Miqueas está diciendo, está narrando un evento mesiánico, algo que aún sucederá, y le pide a Dios: Señor, apacienta a tu pueblo con esa vara del cayado, con ese cayado del pastor. Es verdad, se han extraviado, pero siguen siendo tu oveja. Y tú has experimentado esta vara del cayado del pastor. Cuando te quieres desviar, cuando te quieres alejar, de alguna manera Dios te atrae a través de alguien que te llama, que te dice: oye, no te he visto, te invito a una reunión. Oye, que dejé de verte en algunas ocasiones, ¿por qué no vamos? Vamos a platicar cosas de los dos. Tú has recibido esa vara del pastor. Cuando Dios te llama a través de una parte que tú ves, un mensaje que te llega, algo. Cuando te quieres desviar, cuando te quieres alejar, cuando dices: ay, ya de plano yo no sirvo para esto, mejor me voy, yo no quiero seguir. Alguien, Dios siempre te atrae a través de alguien, porque Él es tu pastor, porque tú eres su pueblo. Miqueas 7:14 continúa: aunque viva solo en un matorral en lo alto del monte Carmelo, que se alimente en los fértiles pastos de Basán y Galaad, como lo hacía en tiempos pasados. Este es una poesía, así que no es fácil de entender. Lo leemos así como de que pero ¿qué está diciendo? Aunque viva solo en un matorral en lo alto del monte Carmelo. En el monte Carmelo era un monte desértico, no era un buen lugar para vivir. Lo que le está diciendo Miqueas es: mira, puede que tu pueblo viva en el monte Carmelo, tu pueblo vivirá en el exilio, estará en el desierto. Ahí no se vive, ahí no es vida, ahí va a sufrir. Que se alimente en los fértiles pastos de Basán y de Galaad. Basán y Galaad sí era un territorio fértil para la ganadería, era fértil, era muy verde. Entonces el profeta le está diciendo: tu rebaño va a ir en exilio y va a sufrir. El monte Carmelo refleja eso. No es un lugar para apacentar ovejas, es desértico. Pero Señor, llévalos de regreso a los pastos verdes. Llévalos de regreso a que se alimenten como lo hacía en tiempos pasados. Y eso es lo que está pidiendo el profeta. Si Dios ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez. Tú has estado en pastos verdes. Tú has estado en pastos verdes. Has tenido paz, has tenido felicidad, pero de repente tus decisiones o las consecuencias de tu pecado o la vida te lleva a desiertos, te lleva a zonas áridas, te lleva a zonas en que no es vida, en que ya no quieres queso, sino salir de la ratonera. Y es ahí donde tú sabes: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Señor, llévame a ese lugar donde yo ya probé, yo ya vi que tú eres bueno, ahora estoy en un desierto. Es lo que Miqueas le está diciendo a Dios. Galaad era una zona que cuando venían conquistando la tierra prometida, dos tribus la vieron tan buena que pidieron quedarse ahí. Números 32:1 dice: las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales. Primera de Crónicas 5:9: dado que tenían tantos animales en la tierra de Galaad, se extendieron al oriente hacia los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Estos versos nos demuestran que era una zona muy fértil, Basán y Galaad, tierra de buenos pastos. Por eso esas tribus se quedaron ahí.
Los pastos representan para ahora nosotros la rica comida que hay en el alimento, que hay en la palabra de Dios. Ahora dice: aliméntate, aliméntate de la palabra. Jeremías 50:19: traeré a Israel de regreso a su hogar, a su propia tierra, para comer en los campos de Carmelo y Basán, para quedar saciado una vez más en la zona montañosa de Efraín y Galaad. Ahora, al estar entendiendo este texto, Miqueas ha usado entonces la imagen del pastor para traer de regreso a su pueblo. Ruega que el pastor con su cayado regrese a su pueblo, a la palabra. Yo creo, iglesia, que ese es el mensaje para nosotros hoy. Mucha gente quiere que le expliquen la palabra, pocos quieren leer la palabra. Lee la palabra, hermano. Muchos son desviados de la sana doctrina porque no leen la palabra. Porque viene alguien y les dice: es que Jesús ya fue glorificado en 1914, y lo creen. El cayado, el pastor usaba ese. ¿Han visto el cayado, ese pastor, ese bastón, el bastón así como, ¿no? Era usado de muchas formas. Si alguna oveja se iba desviando, gentilmente la traían. Si una oveja estaba dando problemas, le azotaban. Era ocupado para dirigir a las ovejas a las frescas aguas del río. Era para proteger a las ovejas de los ataques del león, de los ataques del lobo. Le está pidiendo Miqueas: Señor, tú le diste la autoridad a los gobernantes, a los poderosos, pero pervirtieron la autoridad que les diste. Llegará el tiempo en que tú tienes que hacerlo. Mira, iglesia, es triste decirlo, pero hay pastores que se desvían de la palabra. Hay líderes religiosos de cualquier movimiento que se desvían de la palabra y la ocupan para beneficio personal o beneficio propio. Tenemos que volver a la palabra, porque el rebaño va a encontrar su ayuda, su sostén en el campo fértil de la fertilidad de Basán, de Galaad. Actualmente no tenemos un Basán, un Galaad. ¿Dónde encontramos nosotros el alimento para nuestro espíritu? En la palabra. El Señor tu Dios te eligió para que seas su tesoro especial. Llegará el día en que el pueblo de Dios habite en la prosperidad y la fertilidad de la nueva Jerusalén. Termino con esto. Miqueas 7:14 dice: como lo hacía en tiempos pasados. La historia profética es continua. Podríamos pensar que en las profecías como que hay tiempos en que desaparece o de que no se está cumpliendo. No es así. Todo lo que las profecías dicen se cumplirán, porque la historia profética es continua. Lo que quiere decir que si ya lo hizo una vez, lo hará otra vez. Hay un rebaño que Dios quiere pastorear. Solamente el Señor va a pastorear. Juan 10:16 dice: además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Escucharán mi voz. Habrá un solo rebaño con un solo pastor. El buen pastor sigue llamándote con ese cayado del pastor, con amor, con paciencia. Si lo rechazas, es porque tienes la libertad de hacerlo, pero no porque Él no te esté buscando. Si lo rechazas, es tu libre albedrío, pero no podrás decir: es que a mí nunca me buscó. No, te buscó y lo has rechazado. Pero llegará el día en que Él venga una vez más y la tierra será desolada. Isaías 24:1 dice: miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes. Nuestro Señor Jesús viene una vez más, pero no viene como un humilde pastor. Viene como el león de la tribu de Judá. Viene, pero no como el siervo sufriente. Viene como el Rey de Reyes y Señor, a juzgar a quienes le han rechazado, no a quienes le han aceptado.
Mateo 25, 32 y 33. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente. Él, ninguna denominación, ningún pastor, ningún grupo va a decir ustedes sí son y ustedes no son. Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Ese día se acerca, iglesia. Él viene, Cristo viene. Y viene por ti, viene por su iglesia pura, sin mancha. La iglesia que Él mismo la ha alabado, dice la Escritura. Él la alabó para presentársela a Él mismo. No es algo que tú hagas en tus fuerzas. Actualmente la gente está espantada. Hay una psicosis, compras de pánico. Si el coronavirus afecta a los pulmones, no los intestinos, no sé por qué se ven en las fotos paquetotes de regio y de papel higiénico, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya declaró la pandemia del COVID-19, porque es verdad, ese virus está infectando con rapidez y los científicos no vislumbran una cura o una vacuna en los próximos meses, cuando menos en los próximos 2 meses. Por eso la gente está asustada por un virus que el 0.2% o 2% de la población podría ser afectada mortalmente. Pero hay otro virus que está afectando la vida eterna, que es el pecado. Jesucristo vino a ofrecer el perdón de los pecados. Hay un virus que está infectando no tu vida presente solamente, sino tu vida eterna. Y para ese virus hay solución, hay medicina. No tienes que hacer cola, no tienes que ir a un hospital especializado para sanar. Hoy puedes decir: Padre, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados. Hoy puedes tener la vida eterna. Hoy puedes tener paz con Dios. Así como la gente está poniendo atención a cuidarse las manos, a toser en el pliegue del codo, a vigilar si hay calentura, así deberíamos poner atención a nuestra vida espiritual. ¿Cómo estás con Dios? Si tú murieras hoy, ¿qué seguridad tienes? No por el coronavirus, por un accidente de tránsito, por un paro fulminante. El problema no es el coronavirus, es un problema el cual es una situación que requiere atención y cuidados. Pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? Ese era el clamor de Miqueas. Señor, somos tu pueblo y hemos despreciado ser tu pueblo. Perdónanos. Acuérdate del pacto. Acuérdate, has recibido a Jesús como Salvador. Estás a cuentas con Dios. Eres obediente para tu bien. Porque la bendición de la obediencia es que tú vivirás seguro, tranquilo. No importa lo que venga a tu vida, nuestra seguridad eterna está segura. Y si no, ¿qué esperas? Hoy es el día aceptable. Hoy tú puedes decirle: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo y disfrutar no solamente de esta vida en paz, sino la vida eterna junto a ti. Palabra de Dios. Vamos a orar. Si tú no tienes la certeza el día de hoy, si gustas ponerte sobre tus pies. Si hoy tú no tienes la certeza, si yo me muero hoy, ¿qué será de mi espíritu? Si te contestas: no sé, hoy es el día que puedes tener la certeza. Porque nuestro Señor Jesús le dijo al hombre que estaba siendo crucificado junto a él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Tú puedes tener la certeza que el momento en que cierres tus ojos para entregar el espíritu, tu espíritu se va con Dios. La puedes tener hoy.
Y no importa si es el coronavirus, no importa si es una plaga, no importa si es una infección, no importa si es un accidente, como sea, tu espíritu se irá a la presencia misma de Dios. Si tú no tienes esa certeza, tú puedes decirle hoy: Señor, perdóname. Y si tú ya tienes la certeza, agradécele a Dios, porque es un favor inmerecido. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque Miqueas tal parece que lo fuiste programando para este día en que se anuncia la alarma nacional, suspensión temprana de clases. Pero hay otro, Señor, hay otra enfermedad que es eterna y para la cual tú ofreces la medicina, tú ofreces el perdón. Y ese perdón costó mucho más que cualquier vacuna que se pueda crear. Costó tu sangre preciosa derramada en esa cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y gracias, Señor, porque a nosotros hoy nos has extendido ese favor de ser llamados tus hijos, tus amigos, tu pueblo, tu rebaño, nación santa, tu real sacerdocio. Gracias, Padre, porque todos esos títulos se nos adscriben no por nosotros, sino por Jesucristo. Gracias, Señor. Agradécele a Dios, agradécele con tus palabras. Dile: gracias, Señor, por amarme, gracias por perdonarme, gracias por rescatarme,